Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Pete Bay, Te amaré más que nunca, Charlie, basados en el libro. La palabra C proviene de la palabra Charlie, que significa que solo hay un par de guantes en el mundo y pertenecen a Charlie. Bay miró el guante que sostenía y gritó sin saber qué hacer. No sabía cómo podía desaparecer este tipo de dolor. Todos decían que tomaría tiempo y que algún día mejoraría, pero ahora mismo no podía imaginar cuándo volvería a mejorar. ¿Era imposible para él permanecer así toda su vida? Lo único que podía hacer que dejara de llorar era que sus pies dieran un paso atrás y vinieran a su encuentro, y si eso sucediera, entonces dejaría de llorar. Si el tiempo realmente lo sanara algún día, ¿qué pasaría después? ¿Ya no extrañaría a Charlie? No, ¿cómo podría ser así? El niño lloraría hasta que el mundo se inundara si descubriera que ya no lo extraña. ¿O eso significaba que podía amar a otra persona? Se sentía incluso más imposible que la primera historia porque simplemente amar a alguien ya no era muy difícil para alguien como él, que solo entendió realmente la palabra amor a la edad de 31 años. Entonces probablemente era imposible, ahora que había encontrado a alguien que le hacía querer abrir su corazón de nuevo. Si Bey supiera que perder a alguien a quien ama de nuevo le dolería hasta la muerte, ¿se atrevería a amar de nuevo? Para el Bey actual, Charlie solo era más que suficiente. No creía que jamás volvería a amar a nadie. Charlie. Bey pronunció el nombre del niño con voz temblorosa. Sus manos apretaron los guantes viejos y miró el lindo rostro del niño sonriendo brillantemente en la pantalla del teléfono. Realmente no sé cómo vivir sin ti. Entonces, ¿puedes volver? Te lo prometo, no seré grosero y no me enojaré contigo en absoluto. ¿Puedes volver? La voz de Bey sonó apagada porque tenía la nariz completamente tapada. Todavía estaba luchando por respirar. El alfa flaco lloraba y hablaba solo como si estuviera loco. Realmente no pudo detenerlo. Tenía muchas cosas que quería decirle a Charlie, pero no había otra forma de hablar con el niño. P-Bay todavía te ama. P-Bay puede hacerlo mejor que esto. Presionó su cara contra los guantes de Charlie y sollozó, como si llorar durante los últimos días todavía no hubiera ayudado a aliviar el malestar. No puedes volver y amarme más. Prometo que te amaré más que esto. Lo prometo. Charlie, ¿estás aquí? Bey ni siquiera creyó que hubiera un alma en este mundo, pero ahora estaba tan desesperado que suplicó clemencia por algo en lo que nunca creyó. Mientras supiera que Charlie no había desaparecido para siempre, estaba dispuesto a creer. ¿Puedo abrazarte? El flaco corredor se arrodilló y abrazó sus rodillas mientras lloraba, dejando atrás una imagen elegante e impactante del corredor número 1 que era la envidia de todos. Ahora todo lo que quedaba era Babe, que ni siquiera tenía fuerzas para valerse por sí solo. Realmente no puedo, Charlie, no puedo seguir así más. Babe lloró con la cabeza agacha, exhausto. Cuanto más lloraba, más se cansaba. No había otra manera aparte de llorar. No sabía cómo expresar los sentimientos que lo oprimían en ese momento, porque por muy difícil que fuera la tormenta que encontró, nunca había habido una tormenta tan grande que lo cansara tanto. Esta vez no vio señales de cómo superaría este momento cruel. Mientras estaba llorando, de repente sonó el timbre. El dueño de la figura que estaba sentado con el rostro enterrado entre las rodillas miró confundido. No pensó que nadie vendría a hablar con él en ese momento, porque todos sabían que aún no estaba listo para enfrentar a nadie. El alfa levantó la mano para secarse las lágrimas casualmente antes de levantarse y salir de la habitación hacia la puerta principal. Se sintió confundido y emocionado porque pensó que podría ser Jeff o Alan viniendo a darle la noticia sobre la investigación de Charlie, lo cual era posible. Ahora la policía tenía más evidencia. Bey rápidamente abrió la puerta. Cuando vio a la persona parada frente a la puerta, inmediatamente cerró la puerta de golpe frente a la cara de la persona. Cariño, espera un minuto, ¿qué estás haciendo?, preguntó el dueño de la habitación en tono molesto.
¿No te dije que no mostraras más tu cara? Ve, vuelve, no tengo ganas de discutir contigo ahora. Después de decir eso, Bey comenzó a alejarse, pero la persona que estaba afuera golpeó la puerta con impaciencia, como si realmente quisiera hablar. Por lo que vio antes, la figura alta vestía un traje completamente negro. Bey sospechaba que Guy podría haber ido a la tumba de Charlie después de que todos regresaron. Sus pies se detuvieron donde estaba y se negaron a irse como se suponía que deberían hacerlo.